Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de Fusades. Iniciamos. Hola, bienvenidos a Literal Radio, tu programa favorito de tertulia y el espacio de Fusades, donde siempre hablamos sin corbata y sin tacones sobre distintos temas del desarrollo sostenible. Conoce qué es y hace Fusades buscándolo en X como @Fusades o en Facebook y YouTube como Fusades El Salvador. Suscríbete para no perderte ningún contenido y visita nuestro sitio web fusades.org. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te cae encima y no sabes cómo levantarte? Quizá alguno de ustedes en este momento esté pasando por una situación difícil y no sabe cómo superarla. Todas las personas tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo si en nosotros hay voluntad. La voluntad es la fuerza interior que nos permite transformar las dificultades en oportunidades y hacer realidad lo imposible. ¿No me creen? ¿Que no me creen? Los invito a ponerse cómodos y a poner mucha atención, porque hoy he venido a convencerlos de que con el poder de la voluntad todo es posible. Escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. La vida no es fácil ni difícil. La vida es vida y hay que vivirla. Óscar Guerrero, sobreviviente y conferencista motivacional. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Hoy he venido a convencerlos de que con el poder de la voluntad todo es posible. Y eso con la ayuda de un invitado muy especial que sabe por experiencia que con determinación y tenacidad se puede vencer cualquier adversidad. Así que tengo el gusto de presentarles a Óscar Guerrero, escritor y conferencista motivacional. ¿Cómo estás? Gracias, Óscar, por acompañarnos en este programa que busca llenarnos de inspiración y comprensión sobre cómo la voluntad es el motor que nos permite lograr cualquier meta. Un gusto realmente poder estar en ese bonito programa de Radio Escucha. Les agradezco mucho la oportunidad y será un gusto que juntos podamos tanto motivarnos como buscar encontrar solución para todo, porque en la vida las cosas pueden costar por momentos, pero como se dijo, todo es posible si uno así lo decide. Y ¿sabes qué, Óscar? Algunos piensan que la fuerza de voluntad es como un músculo que se puede entrenar, que no es algo innato, sino que se construye con autocontrol, disciplina e invitando a nuestra mente a pensar positivamente. Y la verdad es que yo lo que quisiera saber es qué piensas tú acerca de esto, y como no me aguanto por escucharte, vamos a dar inicio en este momento a la tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. ¿Qué es la voluntad? Pero explícanos esto en términos sencillos. Bueno, para mí la voluntad es estar dispuesto a lograr algo, sin importar las dificultades que puedan existir. Yo utilizaré dos frases de personajes célebres que creo podrían ayudarnos. A mí realmente me han ayudado mucho. La primera frase es de Menandro de Atenas, que dice: quien tiene la voluntad tiene la fuerza. Y la siguiente frase es de Víctor Hugo, que dice: a nadie le falta fuerza, lo que a muchísimos le faltan es voluntad. Entonces yo creo que mediante eso podemos ver que la voluntad es el motor que nos puede ayudar para que logremos algo si nosotros deseamos.
A ver, ahora dinos qué papel desempeña la voluntad en la superación de desafíos personales y profesionales. Y cuéntanos esto con ejemplos. Ok, para mí es un gusto el ejemplo. Me voy a basar en eso. Tener la voluntad es fundamental para poder lograr o superar cualquier objetivo, como les dije. Es el motor o lo que te mueve. Yo como ejemplo les podría dar mi problema gracias a mi padecimiento, llamémosle, gracias al accidente cerebrovascular. Yo sufrí una explosión de una malformación arteriovenosa en el año 2010 en el cerebro. Entonces, gracias a eso, como secuela, yo sufro de afasia. Olvido el nombre de las cosas. Entonces, mi lenguaje, yo lo llamo, no es muy común, lo podríamos decir. Ustedes lo van a ir notando en toda mediante hablemos. Yo utilizo sinónimos más que como la gente habla normalmente. Yo me baso en sinónimos gracias a eso. Fue un proceso larguísimo, requirió de mucha paciencia. Sin embargo, yo creo que todo puede llegar a ser posible si uno así lo decide. Yo sobre eso, las metas podremos hablar más adelante, pero para mí superar algo es posible. O sea, muchas veces yo no les podría decir podemos volar sin nosotros deseamos, sin utilizar nada, pero sí podemos llegar a hacerlo si nos fijamos en eso, si esa es nuestra meta y buscamos la manera de. Entonces para mí creo que la voluntad es muy importante. ¿Y tú has conocido a otras personas que como tú han pasado por procesos complejos como el tuyo y han logrado salir adelante y te han dicho que gracias a esa fuerza interior es que han logrado salir adelante? Sí, fíjese que realmente yo tengo una página que más adelante vamos a hablar en Facebook, en la que mi meta es hablar, decirle a la gente, motivarlos con palabras específicas de la importancia. Por ejemplo, todo es posible de superar, diferentes frases también de personajes célebres. Gracias a eso y a diferentes que he estado en diferentes lugares, recibo llamadas o que la gente me escribe para que están pasando diferentes adversidades, ya sea física o de diferente tipo, emocional. Entonces, como yo le digo a las personas, o sea, si aquí en este mundo nosotros nos pondríamos a pensar, ¿quién no enfrenta una adversidad en el mundo? No nos va a alcanzar, porque todos, no importa, de diferente manera. Hay algunas personas que enfrentan obstáculos más grandes que quizá uno. Yo he sorprendido a nunca juzgar a las personas, a nunca decir eso es más fácil de lo que alguien más ha pasado, sino ayudar. Y yo creo que he aprendido que si todos nos ayudáramos un poco, podríamos salir adelante. O sea, porque la verdad, yo de casos de accidentes cerebrovasculares, ahora me he dado cuenta que es algo muy común debido al estrés, de nacimiento. Yo, por ejemplo, nací con la explosión de una malformación arteriovenosa. Sin embargo, como les digo, o sea, fue difícil, pero se va superando, uno va aprendiendo que la vida va cambiando y la vida es muy corta como para pasar quejando. Entonces, yo creo que en eso nos podemos ayudar mucho. Y como le digo, he recibido muchas llamadas de muchas personas que gracias a Dios sí se están
motivando, y como yo le digo a la gente, a mí me sirve para motivarme a nunca rendirme. ¿Y dónde crees tú que nace la voluntad? ¿Es un pensamiento, es una emoción, es algo espiritual? ¿Dónde nace la voluntad? En la mente, realmente la mente es un motor que nos tiene que dar, pero sí, la mente es maravillosa y nos puede ayudar de mil maneras. Si nosotros tenemos una mente positiva, entonces vamos a tener un día muy positivo. Me han explicado muchos psicólogos, psiquiatras y todo. Entonces, para mí, problemas siempre enfrentamos todos, como le digo, pero digamos que yo puedo ver de otra manera el obstáculo que se me ha presentado, si así lo decido. O sea, digamos que todos podemos tener una mente positiva, y si eso es así, créanme que este mundo sería un lugar mucho más tranquilo. Tenemos que ser dueños de nuestros pensamientos, entonces. Sí, correcto. Digamos que de acuerdo a la mente es maravillosa, porque yo les pondré como ejemplo. Yo perdí el 75% del cerebro, de mi cerebro, gracias a la explosión de la malformación arteriovenosa que sufrí. A mí me desahuciaron, me dijeron, ok, va a tener que estar acostado, él no se va a recuperar. Sin embargo, digamos que ese domingo en la mañana a las 7:30, yo fui al cuarto de mi madre y le dije, mamá, me duele la cabeza, acostate, ya te va a pasar, me dijo. Y de repente yo le respondí, mamá, la cabeza me está estallando. Entonces me dejé caer en su cama. Ella se dio cuenta, fue a pedir auxilio, porque a la parte de nuestra casa vive una pareja de médicos, y por ser domingo y tan temprano, ellos no contestaron. Cuando llegó a verme mi madre de nuevo, yo ya estaba convulsionando. Entonces, en ese momento, ella salió a gritar, a pedir auxilio a los demás vecinos. Ya habían escuchado la doctora y el doctor Campos, doctor Francisco Campos y su esposa, la doctora Verónica Colorado de Campos, y fueron a verme. Entonces le dijo al doctor que yo estaba convulsionando, que rogara a Dios que fuera epilepsia. Mi mamá le dijo en el segundo, no, nunca voy a pedir eso. Sin embargo, pero si es lo que yo creo, le dijo, Oscar puede morir. Entonces en eso llamaron a la Cruz Roja. Él me cubría el seguro médico de mi mamá privado, y fuimos al hospital. Cuando me llevaron, el neurocirujano le dijo a mi mamá, habló con ella, ¿usted está consciente que su hijo está muriendo? Y mi mamá le dijo, sí, yo puedo ser el mejor o el peor neurocirujano del mundo, pero nada puedo hacer por su hijo. Le dijo, yo le voy a realizar una operación que hago usualmente, lo cual le voy a abrir la cabeza. Eso va a hacer que explote la sangre y llene la sala, y para que la sangre deje de presionar tanto el cerebro. Entonces, y digo, le quedan 20 minutos de vida. Como les digo, me desahuciaron. Ya después, eso el seguro médico duró un día y medio. Después pasé al Seguro Nacional de Salud, y estuve 4 meses tanto en el Rosales como en el Seguro Social, por una fractura, que tomé en el hospital. Entonces fue complejo. Ya cuando me llegaron a mi casa fue para que terminara de morir en 1 o 2 años, le dijeron a mi mamá. Uno de los encargados le dijo que lo único que había que era darme vuelta, porque mi mamá pidió el permiso de estar las 24 horas en el seguro, y él le dijo que no le iba a permitir, porque él no va a tener una recuperación. Le dijo, yo he pedido que todos los neurólogos
le hagan un estudio y todos me han dicho que ese joven está en un estado vegetal y no se va a recuperar. Bueno, cuando me llegamos a la casa, gracias a Dios, mucha gente nos ayudó con una cama de tipo hospital, estuvieron doctores diferentes pendientes y todo. Empecé a hablar, lo cual nunca se esperaba, porque antes se decía que la parte izquierda del cerebro era para el lenguaje, la parte derecha más artística, y al final, dentro de todo, con dificultades comencé a hablar. O sea, digamos que eso fue súper. Cuando yo estaba inconsciente, mi mamá me escribió un diario que cuenta día a día, desde el día del accidente, etapa por etapa, lo más importante del día. Entonces, ahí podíamos ver, cuando lo leí, yo, por ejemplo, por momentos decía palabras que no tenían lógica de acuerdo a lo que yo me quería dar y todo. Sin embargo, poco a poco fue el proceso. Recibí ayuda de muchísima gente, de lugares, pero digamos que mi mamá siempre le dijo, cuando un doctor le dijo en el hospital, mi mamá le dijo, mire, creo que mi hijo, yo estaba conectado, creo que mi hijo está quejándose. Le dijo, no señora, eso debió ser el viento de afuera. Él tiene la garganta y todo está en una situación tan drástica que él no va a poder hablar nunca. Mi mamá que dijo, Oscar va a encontrar la manera de hablar, es muy hablantín. Entonces, y así fue. Entonces, digamos que ese es uno de los ejemplos que yo podría dar de cuando uno desea algo, encuentra la manera de. Les podría dar muchísimos más ejemplos, pero ahí vamos a intentar. La verdad, Oscar, que con lo que estás contando es que con pequeños pasos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Tú has dicho, yo pude comenzar a hablar y ahora estamos conversando. Y quizás para que comprenda nuestra audiencia qué significa esto, a continuación les dejo la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Queremos recomendarte el libro Contra todo pronóstico, Sobreviví, donde Oscar, nuestro invitado, comparte su inspiradora historia de amor, esperanza y fe. A los 18 años, sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en estado vegetal, desahuciado por los médicos. Desde el primer momento, su madre lo acompañó, convencida de que con la voluntad de Dios, su hijo se recuperaría. Gracias al amor y la abnegación materna, sumadas a la determinación, disciplina y constancia de Oscar, recorren con alegría un camino que poco a poco mejora su calidad de vida. Los frutos de ese esfuerzo son la reactivación de algunas facultades cerebrales y del resto de su cuerpo. Actualmente, Oscar es escritor y conferencista motivacional, y si quieres adquirir el libro, puedes buscarlo en amazon.com con el nombre de Contra todo pronóstico, Sobreviví. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Y a partir de tu experiencia y también de lo que otras personas te han compartido a través de tu página de Facebook, ¿cómo o qué recomendarías a las personas para que desarrollen hábitos que fortalezcan su voluntad? Yo creo que lo más importante es nunca rendirse. Crear hábitos es algo más que importante, porque
Solo los hábitos pueden hacer que algo sea posible. Yo les podría decir que identifiquen primero qué los hace feliz o qué necesitan en su vida y luego que se propongan sus metas de corto, mediano y largo plazo de vida. Algo positivo lograrán. O sea, así de sencillo. Yo, por ejemplo, por mi accidente cerebrovascular, tengo que hacer ejercicio todos los días. Digamos que lo ideal es un día de descanso en la semana, pero los demás días. eh, con el fin de tanto fortalecer mi cuerpo como ayudarme a ganar masa muscular porque yo sufrí, como les dije, un impacto en el cerebelo, lo cual es el miembro, es la parte del cerebro que nos ayuda para el equilibrio y la diferencia entre frío y calor. Entonces yo me caigo fácilmente. Entonces mi idea es ganar la suficiente, intento fortalecer mi cuerpo lo suficiente para evitar quebrarme fácilmente en una caída. Entonces, gracias a eso, como les digo, el hábito del ejercicio, para mí eso es importante, o sea, cualquier hábito, no importa, leer, escuchar videos motivacionales o de la preferencia de la persona. Lo importante es siempre estar dispuesto a aprender nuevas cosas. Hoy estaba leyendo un mensaje de una escritora, Carmen González Huguet, que decía que había que aprovechar mejor el tiempo cada día y decía, tiren sus celulares, no se distraigan tanto con eso y mejor lean. Y lo que estoy entendiendo por lo que tú estás diciendo y también lo que ella decía es que realmente la vida es tan corta que tenemos que usar el tiempo de una manera que nos enriquezca, que nos haga crecer como personas. ¿Y qué consejos le darías a alguien que siente que está constantemente fallando en sus metas por falta de voluntad? Mire, lo de fallar es lo más normal del mundo. O sea, yo creo que equivocarnos, cometer errores o fallar es parte natural de la vida. Si yo me rindo, nada podrá cambiar. Así de sencillo. Yo, por ejemplo, no puedo cambiar mi total problema de equilibrio. Sufro de caídas, como les digo, intento aprender a moverme con más cuidado porque yo tengo que cuidarme mucho por la caída, digamos que no soy tan pequeño y para no lastimarme tan fuerte y quebrarme y buscar ser lo más independiente que pueda. Yo también creo que como ejemplo sería muy importante contarles que yo volví a aprender a regresar a leer como un niño, letra por letra y todo. Ya después fui mejorando, digamos que parte de mi accidente fue eso. Pero al final me ayudaron de la UCA, de una psicóloga, Nancy Rascón, y una especialista, Esmeralda Valdivieso, neuropsicóloga. Me hicieron un programa para aprender a volver a leer, a mejorar mi lenguaje y todo. En el 2012 yo decido regresar a clases en la UCA porque antes del accidente, a mis 18 años, yo estudiaba comunicaciones, pero estudié un año y un interciclo. Ya después regresé a clases de oyente, una por ciclo desde 2012, sobre materias de educación. Por ejemplo, yo expresión y creatividad de la catedrática Ingrid Martínez, o sea, increíble. Para mí fue, al principio yo veía como que si no me quedaba nada de lo que leía. Yo le decía a mi mamá, he pasado toda la tarde leyendo eso y nada se me queda. Sin embargo, cuando fue al final los primeros parciales, me dieron una página de parciales y yo me quedé algo sorprendido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y de repente lo empecé a leer y yo dije, yo sé algunas respuestas, las empecé a escribir.
por el accidente cerebrovascular también sufrí el problema con mi mano, me quedaba temblando. Entonces, yo le llamé a Ingrid y le dije, Ingrid, tengo el problema que me tiemblan las manos y no puedo terminar. Y me dijo, no te preocupes, si no es necesario que termines. Y yo le dije, pero yo he estudiado y sé la respuesta de todo eso. Entonces me dijo, vaya, espérame un segundo, cuando terminen tus compañeros, yo te ayudo y me decís cuáles son. Y yo, vaya, perfecto. Eso para mí es una verdadera inclusión en la educación. Una educación inclusiva es valiosa, es necesaria. Entonces resulta que para no tratarme tanto contando, resulta que terminé sacándome 7. Digamos que para mi primer parcial de regreso me sentí muy bien, me sentí muy bien. Entonces ya después con lo otro que entregué me saqué 8. Entonces, digamos que eso depende. Todos cometemos errores o dificultades, pero lo importante es no rendirnos, porque si nos rendimos no ganamos nada. Pero si seguimos poco a poco, logramos algo. Y encontrando soluciones a cada obstáculo, ¿verdad? Inmediato. Por ejemplo, en ese caso del examen, tú lo que hiciste fue pedir ayuda y explicar. No puedo escribir en este momento, pero necesito otra forma para poder trasladar las respuestas. Y la profesora fue muy comprensiva y, como tú dices, aplicó los principios de la educación inclusiva, que es muy importante. Sí, fíjese que llevé una materia por ciclo de oyente desde el año 2012, el segundo ciclo, hasta el 2015. Terminé los 2 ciclos. Como le repito, como oyente, una materia por ciclo. Llevé diferentes, me operaron, me hicieron la última operación en las piernas, por eso en una materia no pude terminarla durante el 2013, pero ya después, hasta 2016, logré. Y esa, yo contándole, esa es una de las cosas que yo creo que más me ayudó para poder tener la facultad y de poder dar mis charlas motivacionales, tanto prepararlas como mi libro. O sea, digamos que mi libro no fue nada sencillo para hacerlo y toda la ayuda que recibí, pero creo que gracias a eso mi lenguaje es un poco más amplio, y por todo eso, por las clases, la lectura, o sea, y muchas terapias y ayuda que recibí. Tú asumiste responsabilidad por tu vida, tomaste la decisión de salir adelante, has contado con el apoyo de tu madre, que es sumamente valioso, y ya retomaremos ese tema, pero quisiera preguntarte en este momento si ha habido un rol importante de la fe en todo esto. Sí, para mí la fe ha sido el motor que a nosotros nos ha permitido, que ha permitido que yo me recupere. Como le digo, yo no tengo una vida común, normal, porque sufro de caídas, dolores por el accidente. Sin embargo, la fe me ha permitido que todos prácticamente los objetivos que yo me he propuesto sean posibles. Quizás no como empezaron, pero algo positivo se logra de cada cosa de ella. Igual para moverme y todo. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo todo lo hago, en mi caso mi fe es en Dios. Yo todo lo hago con la compañía. Yo sé que nunca estoy solo, y mi fe me dice que puedo llegar, puedo lograr más. Entonces, digamos que para mí la fe, como le digo, es uno de los
de los motores, de las cosas más importantes. Si no hay fe, digamos que muy poco podría ser. O sea, yo siento que es lo más valioso que el ser humano puede tener, de cualquier manera. Cuéntanos ahora del papel que ha desempeñado tu mamá en todo este proceso. Ella dijo, si él puede respirar es porque tiene vida, luchemos, pues. Entonces, ella me daba masajes, me hacía diferentes, nosotros recibimos apoyo para una terapeuta que venía durante la semana, un día durante la semana, a enseñarle a ella qué ejercicios o movimientos podía hacer, porque yo por el accidente cerebrovascular que tuve, mi cuerpo quedó con inmovilidad total. Entonces, cuando yo empecé a despertar, yo levanté nada más un poco el cuello, era todo lo que podía mover. Entonces, aunque eso me creaba mucho dolor, mi mamá siempre me buscó mantenerme a hacer los ejercicios para que yo mejorara y todo. Y no solo en ese aspecto, sino como les digo, o sea, realmente si yo he querido cumplir algo, digamos que ella ha estado, aunque las cosas sean difíciles o complejas, me ha ayudado a creer tanto en mí mismo como en que lo puedo hacer. Entonces, digamos que yo sufro por el infarto en el cerebelo de caídas mucho y en la casa me caigo fácilmente. Sin embargo, antes ella me ayudaba a levantarme y todo. Ahora, como yo le digo, nos debemos de cuidar ambos, ¿verdad? Entonces yo voy encontrando la manera. Antes de la pandemia estaba recibiendo terapias 2 veces por mes privadas, y lo que me estaban enseñando era eso, a poder levantarme por mí mismo. Entonces, claro, agarrándome o tomándome de algún lugar, pero logré hacerlo, y para eso es que yo hago tanto ejercicio semanalmente, diariamente, para poder levantarme y aprender. Entonces ella es la que me ha ayudado, y mediante eso, ¿verdad? Ella siempre me ha dicho, todo lo que nosotros hagamos, debemos hacer, pongámoslo en manos de Dios. Bueno, hemos escuchado a lo largo de esta conversación consejos prácticos para fortalecer nuestra propia voluntad. Primero, establecer metas claras, de modo que cada pequeño logro nos motive a seguir adelante. Segundo, practicar el autocontrol en el día a día, ser dueño de los pensamientos y procurar que sean siempre positivos, porque hay que estar enfocados en lo que queremos lograr. Y tercero, que es clave, tener cerca a personas que inspiren y que nos apoyen en el camino, como en tu caso ha sido tu mamá y las otras personas que le ayudaron también a ella para que tú estés ahora como estás y con nosotros. Y hay tantas otras cosas que estoy segura hemos aprendido al conversar contigo, pero ya se me acabó el tiempo, Oscar, así que no las puedo continuar mencionando, pero te voy a dar la palabra para que nos des un mensaje breve e inspirador antes de finalizar el programa. Por favor, espera la señal. Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, ha llegado el momento de centrar toda nuestra atención en el siguiente mensaje. Todo es posible si uno así lo decide. Las cosas pueden ser difíciles, complicadas, pero de eso trata la vida. Para eso nacemos, para aprender y disfrutar de las cosas. Entonces, nosotros siempre seamos positivos y pensemos que no somos los únicos que existimos. Muchísimas gracias, Oscar, por haber compartido con nosotros qué significa para ti el poder de la voluntad. Nos has llenado de inspiración y motivación para fortalecer nuestra propia fuerza interior. Te lo agradecemos muchísimo. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos
durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial, o por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de Fusades El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir los fascinantes programas de Literal Radio con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de los salvadoreños y sus familias, porque al igual que tú, queremos convertir a nuestro país en el mejor lugar para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de Fusades. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.